cordial saludo. Bueno, para avanzar en la información que tenemos hasta el momento, les voy a hacer un resumen de lo que yo considero que es más importante después de ustedes haber revisado todos los videos que se les entregaron para hacer el mapa mental en química. Bueno, la primera parte que tenemos es que vamos a estudiar qué es química. Química es el estudio de la materia y sus transformaciones. Ahora, la materia es todo lo que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. La masa es considerada como todo eso que contiene materia y hace parte del cuerpo. El peso, como pueden observar acá, el peso es igual a la masa por la gravedad. Entonces, en física hacen mucho énfasis en esta unidad, que la masa no tiene unidades, pero el peso sí la tiene, porque ellos hablan de que la gravedad tiene unas unidades y por eso el peso, que es finalmente lo que nosotros estamos midiendo cuando utilizamos balanzas, entonces es la masa por la gravedad. Y la gravedad es la atracción de un cuerpo más grande, otro más pequeño. Por eso nosotros en este planeta tenemos una fuerza de gravedad determinada, este sería el planeta, y nosotros tendemos a estar atraídos al planeta y por eso no podemos volar fácilmente, pues esa sería una de las razones por las que no podemos volar, porque esa atracción que tenemos. Cuando hablamos de energía, tenemos que acordarnos de lo que nos decía Albert Einstein, lo que él terminó diciéndonos, que la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Esta parte de la energía está muy relacionada con las ondas. Entonces, básicamente, esa energía está relacionada como esos cuerpos, a esos fenómenos que no tienen masa. Por ejemplo, ¿cuáles? Pues el primero que a mí se me ocurriría sería pensar en un fantasma, que no tienen masa. Ellos solamente son energía, pues digámoslo así, teniendo en cuenta que es al fin y al cabo es una ilusión óptica. Pero podemos hablar de la luz, podemos hablar del sonido y podemos hablar de una cantidad de ondas que se pueden que nos representan la energía, y que si la masa la hacemos girar o la hacemos moverse a la velocidad de la luz, me daría esa energía. Los estados de la materia. Entonces, en la materia nosotros podemos hablar de sólidos, de gaseosos y de líquidos. Ustedes ya entonces, dentro del trabajo que tienen, ya pueden diferenciar esta parte bien. Ahora vamos a hablar de qué medimos en química. En química podemos medir el volumen en líquidos, sólidos y gaseosos. El volumen se mide en mililitros, en litros, en galones, en centímetros cúbicos, que se pueden expresar de esta manera o de esta otra, con el 3 acá arriba, o de metros cúbicos, y así por el estilo. Hay una cantidad de unidades que ustedes podrán revisar constantemente. Por ejemplo, las gaseosas, en este momentico es muy común ver una gaseosa de 350 mililitros, que sería esta unidad de acá, que es igual a esta y a esta. La masa, que en realidad entonces, como ya hemos explicado bien, es el peso, se puede medir con gramos, kilogramos, toneladas. Esta se puede medir a través de balanzas o de pesas, dependiendo de lo que nosotros necesitemos. El tiempo, yo creo que de todas las unidades que estamos hablando acá, el tiempo es con la que más estamos relacionados, porque habla de años, días, segundos, y otras unidades que serían más pequeñas que los segundos o intermedias entre estas. La longitud. La longitud es medir una sola dimensión. Por ejemplo, cuánto mide este espaciecito. Entonces lo podemos medir en centímetros, en metros.
Estas son unidades que son inglesas, pies y pulgadas, pero que están muy arraigadas. Por ejemplo, los tornillos, nosotros los medimos en pulgadas. Centímetros y metros estamos más relacionados con ellos. La presión. La presión es la fuerza que se le aplica a un área determinada. Por ejemplo, presione una tecla. O sea, presionar una tecla es coger la teclita y hundirla para presionarla. Y esta presión se puede medir en torr, en milímetros de mercurio, en atmósferas. Estas son algunas unidades solamente por decir algo. El área. El área es la medida de un espacio y se puede medir en centímetros cuadrados. Contrario, es diferente a cómo se mide la longitud, que es solamente una unidad, o el volumen, que serían 3 unidades. 3 serían al cubo por las 3 dimensiones. Entonces aquí serían solamente 2 dimensiones. Y la temperatura, que es la que se mide como grados Kelvin. Los grados Kelvin no se ponen la bolita adelante, sino que se deja así. Esta temperatura es muy usada entre los científicos y no tiene la bolita de acá. Se toma así como temperatura absoluta, o sea, se cree que es temperatura absoluta porque se dice que es temperatura absoluta porque se cree que es la temperatura más bajita de todas las temperaturas que hay en el planeta Tierra. O sea, el lugar más frío puede ser este. Obviamente allá no llegaría nadie porque estamos hablando de menos 273 grados centígrados, o sea, por debajo de cero, 273 grados. Nosotros aquí en Colombia, yo creo que cuando llegamos a los 5 grados centígrados, tenemos demasiado frío. Es una época muy fría. Las otras podrían ocasionar la muerte inclusive. Los grados Fahrenheit son más usados en Europa y nosotros usamos usualmente los grados centígrados. Bueno, entonces, los primeros griegos o las primeras personas que empezaron a pensar, empezaron a revisar cómo era la materia. Y ellos hicieron un análisis hablando de la teoría atómica, cómo es la materia, y ellos consideraron, empecemos con los griegos, que la materia estaba hecha como por bolitas, y que si yo esa bolita la partía en una cantidad, ellas iban formándose pues bolitas. Acá la puse como si la bolita la estuviera partiendo. Haga de cuenta que tiene una torta, la parte a la mitad, la parte por acá, la parte. Entonces eso va formando unas harinitas. Y esas harinitas van a llegar a una idea. ¿Cuál es esa idea? No sé, algo imaginario, una bolita por allá imaginaria que ni siquiera podemos ver, ni escribir, ni nada. Y a esto los griegos lo llamaron el átomo, o sea, el átomo. A sin tomo, división. Y es esa partecita chiquitica imaginaria que es la menor de todas. En esa época llegaron otras personas y enterraron esta teoría atómica por más de 2000 años y ahí quedó. Pues empezaron a hablar de otro montón de ideas de cómo estaba formada la materia. Inclusive hablaban de los 4 elementos que eran agua, aire, fuego, tierra, y con eso fueron como despistándose de esta información. Pero cuando llegó el señor Sir John Dalton a revisar la información de los griegos y a proponer nuevas ideas, entonces dijo, bueno, los átomos sí existen. Y es lo que hace que la materia de lo que está compuesta la materia. Entonces serán bolitas que van a diferenciarse de otras porque tienen unas características específicas. Por decir algo, estas son unas bolitas de hidrógeno, estas serían de oxígeno y estas serían, por ejemplo, de flúor. Y a ellos también los llamó átomos. Bueno, y tuvo también una cantidad de otras ideas, pero como esto es solamente un resumencito, entonces vamos a dejar hasta ahí por el momento. Thomson
empezó a estudiar cada uno de estos átomos y dijo, no, es que los átomos son algo que está cargado positivamente, que sería la masa, y haga de cuenta que tenemos una galleta de esas de mini chip. Entonces esas galletitas que tienen chispitas de chocolate. Y entonces estas bolitas blanquitas, amarillitas, serían las chispas de chocolate y serían las cargas positivas. En esta época, 200 años después de Dalton, aproximadamente, estaban hablando demasiado de la electricidad y de todos esos fenómenos que pasaron alrededor de la electricidad. Entonces estaban felices inventándose en bombillas por esa época, también inventándose en los primeros motores, inventándose una cantidad de cosas que podían explicar por medio de de los átomos, y por eso empezaron a trabajar sobre estas. Rutherford, que era contemporáneo de Thomson, se le ocurrió hacer un experimento y en su experimento encontró que en el centro del átomo habían unas cargas negativas y que alrededor, positivas, y que alrededor habían unas cargas negativas. Bueno, aquí hay un problema muy grande porque cuando nosotros trabajamos con imanes, nos damos cuenta que cuando juntamos los dos polos iguales, ellos se repelen. Y aquí estamos hablando que vamos a tener cargas positivas cerquita y que las cargas negativas van a estar aquí alrededor girando. Pues sí, eso es una completa mentira, porque las cargas negativas entrarían a juntarse con las cargas positivas, y estas aquí positivas se repelerían, o sea que ahí no habría como un átomo. Sin embargo, esta información que dejó este señor Rutherford fue muy importante para seguir avanzando en la idea del átomo. Él se encontró que entre este espacio y había mucho espacio vacío, que se dice que aproximadamente el 90%. Entonces, cuando Rutherford empezó a hacer sus análisis y a publicarlos, acá ya se habían encontrado una tercera. Entonces estos serían las cargas positivas. Las cargas positivas las llamaron protones. Las cargas negativas, acá también pusieron algo para que estos protones, que son cargas positivas, no se repelen. ¿Y qué pusieron? Entonces pusieron unas carguitas acá que se llamaron neutrones. No están cargados ni positivos ni negativos. Entonces se llaman neutrones, y esto me hace las veces de ese polo a tierra. O sea, esto que hace que esto no se junte, y que hace que esto se mantenga, los electrones, que son carga negativa, se mantengan por allá girando lejos del núcleo. Y entonces estos de aquí serían carga negativa y los llamaron electrones, muy relacionados con la parte de electricidad. Miren que por esta época, desde acá, ya estaban hablando de cargas negativas y aquí ya los llaman electrones. En el transcurso de este tiempo ya hablaban de electricidad y por eso los electrones terminaron llamándolos así. Tiene que ver con esa información. Pero en la actualidad nosotros hablamos de que hay un átomo que tiene aquí un núcleo con electrones y protones, con neutrones y protones, neutrones y protones, así como lo puso Bohr, pero que los electrones estarán aquí alrededor y los llaman nube electrónica. Entonces esta simplemente sería la nube electrónica. Es un completo misterio, sin embargo, hay muchas teorías que se estudian en química y en física para saber en dónde están los electrones, y con esto se ha avanzado impresionantemente en la ciencia desde que esto se formuló. Bueno, hasta aquí les voy a dejar el video 1
para que ustedes lo revisen y saquen sus conclusiones y además de eso para que sigan haciendo su mapa mental.